Ya, ahora vamos con los equivalentes jurisdiccionales. ¿Qué son los equivalentes jurisdiccionales? ¿Qué podemos señalar? Los equivalentes jurisdiccionales, como concepto, podemos señalar que la regla general es que un juicio normalmente termine con una sentencia. Sin embargo, no siempre un juicio termina con la dictación de una sentencia, sino que además puede terminar por otras figuras procesales, como por ejemplo un abandono del procedimiento, o durante el juicio el demandado decide allanarse, o el demandante se desiste de la demanda. Y una de las maneras con la que termina el juicio es a través de los equivalentes jurisdiccionales. ¿Qué podemos señalar de los equivalentes? Los equivalentes son actos jurídicos procesales destinados a resolver conflictos de relevancia jurídica sin la necesidad de la dictación de una sentencia. Los equivalentes jurisdiccionales son actos jurídicos procesales destinados a resolver conflictos de relevancia jurídica sin necesidad de recurrir a una sentencia. La idea de los equivalentes es que tiene un efecto similar a la cosa juzgada. ¿Cuáles son las características de los equivalentes? Número 1, producen efecto de cosa juzgada. Número 2, solo operan en ciertas situaciones, vale decir, derechos que la ley permite equivalentes. Particularmente, estos tienen que ser de carácter patrimonial. Y 3, los equivalentes solo pueden operar en materia civil y penal. En materia civil tenemos, por ejemplo, la conciliación avenimiento, transacción. En materia penal, acuerdo reparatorio, suspensión condicional. 4, la conciliación, como característica de los equivalentes. Porque a través del tribunal las partes son llamadas a audiencia y el juez les propone bases de arreglo para solucionar el conflicto. Y quinta característica de los equivalentes es que también cabe tanto en materia civil como en penal. Y en materia penal tenemos los equivalentes propios de esa área del derecho, tal como lo dijimos anteriormente, que son el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional. Ahora, en cuanto a las clasificaciones de los equivalentes, tenemos, en primer lugar, atendiendo a quienes intervienen. Y aquí tenemos los equivalentes que son autocompositivos y los heterocompositivos. Los autocompositivos son aquellos que son las partes las que logran solucionar el conflicto. Cuando hablamos de equivalentes autocompositivos, son aquellos en que las propias partes logran solucionar el conflicto. Transacción. Y los heterocompositivos son aquellos que intervienen las partes y el tribunal. Ejemplo, la conciliación. Número 2, atendiendo a si actúan dentro o fuera del proceso. Y aquí tenemos los equivalentes procesales y los extraprocesales. Los procesales tenemos la conciliación, el sobreseimiento definitivo. Y los extraprocesales tenemos la transacción y el avenimiento. Otra es aquella que distingue atendiendo a la materia. Y aquí distinguimos equivalentes civiles, tenemos, por ejemplo, la transacción, avenimiento, conciliación, mediación. Y en materia penal tenemos el acuerdo reparatorio, la suspensión condicional del procedimiento, y otros agregan también como equivalentes el sobreseimiento definitivo y el principio de oportunidad. Vamos analizando algunos de estos. Particularmente vamos a partir con los equivalentes civiles. La transacción. Primero que todo, la transacción se define en el Código Civil. Sigue hablando que la transacción es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven uno eventual, haciéndose las partes concesiones recíprocas. Es el concepto de transacción. Ahora, elemento de la transacción. Número 1. Primero que todo, debe haber un conflicto de relevancia jurídica, ya sea que pueda ser uno actual o uno futuro. Número 2. Las partes tienen que hacerse concesiones recíprocas. Por ejemplo, un accidente de tránsito, donde uno, el autor, paga una suma de dinero, en tanto que la víctima renuncia al derecho a demandar. Por eso se hacen concesiones recíprocas. 3. Supone un acuerdo de voluntades. Ojo acá que la transacción propiamente tal no es título, solo lo será en la medida que conste por escritura pública. La conciliación, segundo equivalente jurisdiccional civil. ¿Qué es la conciliación? La conciliación es un acto jurídico procesal por el cual las partes, a través del juez, ponen fin a un proceso. La conciliación es un acto jurídico procesal
por el cual las partes, a través del juez, ponen fin a un proceso. Repito, la conciliación es un acto jurídico procesal a través del cual el juez pone fin a un proceso. Lo que lo diferencia la conciliación de la transacción es que la conciliación supone un juicio, y en dicho efecto, en la conciliación el juez toma un rol activo. En la conciliación, además, no se necesitan de concesiones recíprocas, como así se necesita en la transacción. Y además, la conciliación procede en varios procedimientos, particularmente los civiles, constituyendo la conciliación un trámite esencial. Por cuanto, si el juez omite el llamado conciliación, eso se estira de casación en la forma. También tenemos que señalar que cabe conciliación en el proceso particular, en materia penal, bien digo, particularmente los aspectos civiles, particularmente la audiencia de preparación de juicio oral. Y en cuanto al rol del juez en la conciliación, actúa como amigable componedor, o sea, actúa fuera de su rol como juez, sino que actúa como individuo particular. Y las opiniones que el juez emita no lo inhabilitan para seguir conociendo. Ojo acá que solo se puede conciliar respecto a lo debatido en el juicio. Tercer equivalente civil es el avenimiento. ¿Qué es el avenimiento? El avenimiento es el acuerdo logrado por las partes en el juicio. El avenimiento es el acuerdo logrado por las partes en el juicio, por el cual le ponen término al conflicto expresándolo así ante el tribunal. Las partes llegan a un acuerdo en el juicio, pero en el avenimiento, no se necesitan concesiones recíprocas. Y además, el avenimiento tiene que ser presentado al tribunal para que se sepa que las partes deciden ponerle término al juicio. En el avenimiento, además, hay que señalar que el juez, por así decirlo, no propone bases de arreglo. Esos son algunos de los equivalentes civiles, sin perjuicio de que hay otros. Por ejemplo, la mediación, la renuncia, las sentencias extranjeras y las sentencias eclesiásticas. No nombrarlos si no se pregunta. Ahora, equivalentes penales. El primero de ellos es la suspensión condicional del procedimiento. La suspensión condicional del procedimiento es un acuerdo entre ¿quién? Entre el imputado y el fiscal, en donde el imputado reconoce su participación y el fiscal propone una pena alternativa. Y el tribunal, por su parte, lo puede aceptar, rechazar o modificar. De la resolución que el tribunal dicte, cabe apelación. Por ejemplo, sería constitutivo de suspensión condicional, firma mensual, que el imputado se someta a un tratamiento psicológico, etc. Cumplida la condición respecto a la cual llegaron a un acuerdo tanto el imputado como el fiscal, el tribunal dicta el sobreseimiento definitivo. Y este sobreseimiento definitivo equivale a lo que sería una sentencia absolutoria. Por su parte, el acuerdo reparatorio. Como contrapunto, el acuerdo reparatorio es un acuerdo entre el imputado y la víctima. Es un acuerdo entre el imputado y la víctima, en donde el imputado ofrece pagar una cantidad de dinero y la víctima lo acepta a título de reparación. Para que opere el acuerdo reparatorio, debe referirse solamente a bienes jurídicos de carácter patrimonial constituyan delitos culposos. Y otros más que se agregan por la ley 21.394. Violación de morada, violación de secretos, entre otros. Este acuerdo reparatorio necesariamente se tiene que presentar ante el juez de garantía. Y una vez que el juez de garantía lo acoge, se va a dictar el respectivo sobreseimiento definitivo. Ojo acá que el sobreseimiento definitivo en el acuerdo reparatorio se va a dictar una vez que el imputado pague la suma de dinero. Y una vez que paga la suma de dinero, se dicta el sobreseimiento definitivo, lo que va a tener el mismo valor de una sentencia absolutoria. Otro equivalente jurisdiccional penal es el principio de oportunidad. El principio de oportunidad está regulado en el artículo 170 del Código Procesal Penal. Y este dice en relación en términos generales que cuando hay hechos delictivos y estos hechos delictivos tengan baja penalidad, la Fiscalía puede desechar la investigación porque estos hechos no comprometen gravemente el interés público. Y el fiscal lo tiene que necesariamente promover ante el tribunal. Y además se tiene que notificar a las partes, las cuales tienen el derecho a oponerse a la decisión del fiscal de no investigar, porque es una decisión privativa del Ministerio Público.
¿Ya? Estos serían sucintamente algunos de los equivalentes jurisdiccionales.